Así es. Más temprano conversábamos con el presidente de Corporación La Prensa, Diego Quijano, quien nos hizo una cronología y una versión y visión de la prensa sobre lo ocurrido. Ante lo escuchado, tengo en línea telefónica de Radio Panamá a nuestra amiga Lucy Molinar, que dice que quiere reaccionar a lo que escuchó. Lucy, buenos días. Buenos días, profesor. Saludos, Flor. La verdad es que sí, no me puedo quedar callada. Cuando el gerente de un medio dice que lo publicado, y voy a hablar por mí, no voy a hablar por nadie más porque tengo suficiente, ¿no? Dice que lo publicado sí era falso, pero eso fue la información, el problema fue de la fuente. Yo tendría que reaccionar, no puedo quedarme callada porque creo que esa es una declaración que tendría que escuchar todos los estudiantes y todas las facultades de periodismo del mundo para entender lo que no es periodismo. Cuando una fuente traiciona la credibilidad de un medio, lo primero que hace un medio serio es desacreditar la fuente, rectificar la información y decirle al país esto es así y no como nos dijeron originalmente. Lo digo porque hablo por mí. Esa misma fue la respuesta que me dieron a mí cuando les mandé una carta con una lista de cosas, de mentiras que habían publicado en mi contra. La respuesta de los 20 artículos, 5 dijeron así, nos equivocamos, mentimos. 9 dijeron es solamente la información de la Fiscalía, pero resulta que en 4 de esos la Fiscalía estaba mintiendo, pero nunca rectificaron. El daño que se le hace a la democracia cuando yo aplico esa teoría de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos y no importa lo que digan, que lo publico, sea verdad o sea mentira, y ahora que hay un lío, entonces salgo a decir que la culpa es de la fuente. El daño que se le hace a la profesión, a la democracia y a la verdad es dramático. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y el segundo argumento, que dice que no dan derecho a réplica porque nadie lo pide, yo no sabía si llorar o reírme. Yo escribí un libro porque a mí no se me daba derecho a réplica. Y ellos también me dicen, es que no lo pediste. Es que cuando tú publicas una información, si tú eres un medio veraz, tú buscas la contraparte porque eso es la primera clase que te dan en periodismo en primer año. Yo de verdad quiero hacerle una recomendación a la prensa. Por favor, que no salgan a hablar, porque salir a esgrimir argumentos como esos no les ayuda a su causa. Mira, yo no puedo estar a favor del secuestro de un medio por vocación profesional, pero con declaraciones como esta, lo único que hacen es darle razón a quien lo hizo, porque la actuación es irracional. Si una fuente te miente, tú la desacreditas y dices la verdad. No te quedas callado porque te vuelves cómplice de la mentira. Yo de verdad que no puedo entender la lógica de salir a decir una cosa como esa. Pero la fuente en este caso era el Ministerio Público, no era Pepito Pérez. Cabrera, pero se equivocó. La fuente del supuesto sobrecosto de las mochilas era del Ministerio Público y no era verdad. ¿Qué le parece? No era verdad, porque después ellos mismos en la audiencia dijeron, no, nosotros nunca hemos dicho que hubo sobrecosto. Y yo no podía creer lo que estaba oyendo. No podía creerlo. La fiscal Brose se sentó en Telemetro Reporta a decir que yo tenía casi un festín con la mochila. Y cuando alguien le mandó la pregunta al periodista para que la hiciera, y le dice este señor a la fiscal, oiga, pero a esas empresas no las multaron por eso. No, multa, no, ninguna. Ahí no me dieron derecho a réplica, pero presenté en todos los medios, no solo la carta con la multa, sino la copia del pago de la multa. Pero eso nadie lo dijo. El que sea la fuente del Ministerio Público no es una garantía de verdad. Usted no se olvide que aquí hubo Varela Leaks que nos mostraron que el Ministerio Público estaba al servicio de la voluntad del señor Varela. Y mintieron. Yo hablo por mí, no hablo por los demás, hablo por mí. En mi caso, mintieron para poder sustentar unas acusaciones que no tienen ningún sentido. Y la prensa me va a decir a mí que porque lo dijo el Ministerio Público, es verdad. Sabiendo ellos cómo se manejaba el Ministerio Público, cómo se ha manejado el Ministerio Público. No, pero a ver. No es que porque el Ministerio Público lo diga sea verdad. Lo que yo simplemente reaccioné es que la fuente no era cualquiera, era el Ministerio Público. Otra cosa si era verdad o si era mentira.
que estamos hablando del Ministerio Público de la época de Martinelli, no del Ministerio Público de la época de Varela. El señor Ayú Prado era el fiscal de ese caso, que fue el que investigó y terminó premiado con una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Pero si a ti te dicen una información que resulta ser falsa, tú como medio responsable y serio... eso lo entiendo perfectamente. Tú no te quedas con eso, ni te quedas callado y dices, señores, nos usaron para hacer lo que sea que no era correcto. Y nuestro deber es con la verdad. Y sales y dices la verdad. No te quedas callado y sales a defender, a excusarte detrás de la libertad de expresión para defender la publicación de una mentira. Es que, mira, a mí me da dolor del alma no poder estar del lado de quien esgrime el derecho a la libertad de expresión. Porque para mí es una cuestión de principio no negociable. Pero ese principio no es irracional. Cuando tú cometes un error, rectificar no te hace débil. Y es lo que interpreto de la conducta de la prensa frente a este tema. Rectificar no te hace débil. Rectificar te hace decirle a la gente, confíen en mí, que yo, si me equivoco, rectifico, y si no defiendo hasta el final. Pero este aferramiento a una tela de libertad de expresión sobre pretexto de sustentar algo que publiqué que no es correcto, dice muy mal del medio. Pero le hace mucho daño a la democracia y a cualquiera. Profesor, mañana ellos publican Edwin Cabrera se robó las vacas del vecino, porque se lo sopló el vecino de enfrente. Vaya usted a probar que usted no se robó vacas, porque además usted no come carne. Eso no es periodismo, perdón, no lo es. Tema de debate, indiscutiblemente. Cuando quiera, tema de debate. A la hora que sea. Al señor Quijano le digo, lamento muchísimo esa declaración de hoy. Eso está para que lo lean y lo escuchen todos los estudiantes de periodismo y así entiendan lo que no es periodismo. Bueno, el tema, voy a evaluar eso. Usted puede ser un tema de debate en uno de estos programas especiales que estamos haciendo últimamente. Porque está el otro tema, meterle la mano al medio, metiéndole acciones para controlar el medio. Entonces de los dos lados hay tema para discutir. Profesor, yo no voy a discutir lo de las acciones, yo voy a discutir el manejo de la información. Tú no te puedes escudar en que la información es el Ministerio Público para justificar publicar una mentira. Porque tú verificas la fuente, verificas la información, y si publicaste una mentira, ten la hidalguía de decir, me equivoqué. La información que me dieron fue falsa. Bueno. Excelente, punto. Vamos a debatirlo. Gracias, Lucy, por compartir la opinión. Muy amable. 10, 1. Así es. Más temprano conversábamos con el presidente de Corporación La Prensa, Diego Quijano, quien nos hizo una cronología y una versión y visión de la prensa sobre lo ocurrido.